Amigos telespectadores de todo el país, hoy es un día propicio para nosotros dar un nuevo inicio a este acostumbrado espacio semanal, Pensamiento y Sociedad. Una manera ya de decirle a usted que precisamente la cultura es uno de los más grandes pilares que tiene a la humanidad. Y precisamente lo que intentamos hacer siempre es cultura, cuando le presentamos cada semana una entrega de su espacio Pensamiento y Sociedad. Hoy, como cada semana, tenemos un tema de interés universal. A usted de seguro que le va a gustar. El tema es el suicidio. La pregunta: ¿constituye el suicidio un acto de valentía o de cobardía? Y como siempre tenemos aquí a nuestros destacados panelistas, los profesores Noel de la Rosa, psicólogo industrial, quien va a hacer su enfoque acerca del suicidio desde el prisma de la psicología, y el profesor Eulogio Silverio, nuestro gran filósofo y también experto en ética y moral, quien va a intentar dar los fundamentos morales del suicidio. Yo soy Miguel Ángel Poirier y estoy aquí ayudando con la conducción de este espacio. Como siempre, usted es el protagonista principal de este encuentro, así que iniciamos saludando a nuestros directos panelistas. Buenas noches. Buenas noches, hermano Poirier. Noel. Muy buenas noches, amable televidente. Buenas noches, panelistas distinguidos, que en esta noche nos acompañan para un tema tan importante que gravita en la sociedad dominicana. En el mundo, Noel. Bueno, en el mundo, pero hoy lo vamos a enfocar de la perspectiva mundial, pero basándonos en lo local. En nuestra realidad, digamos. Que es la realidad humana, como decía Heidegger. Sí. La realidad humana, ¿verdad, Poirier? Sí, y la condición humana, como es propio de los filósofos, de los, digamos, de la filosofía antropológica o de la antropología filosófica. Tenemos una frase del día hoy. Bueno, una frase muy importante, una frase fenomenológica, existencialista y humanista. El ser humano, ante cualquier eventualidad, por dura que sea, debe violar, debe vencer el absurdo. El absurdo. Ah, bueno, eso me parece a Camus. A Albert Camus. Albert No Camus. importa lo duro que sea la vida, el ser humano tiene un potencial para poder reponerse y vencer todas las adversidades que se le presenten. La vida es tanto sufrimiento como felicidad, y el hombre tiene que entender que bajo cualquier condición, por encima de todo, está la vida. Perfecto. Yo me atrevería a decir otra frase del día también. Bueno, pues vamos a ver cuál. Siguiendo a Camus, ¿verdad? Que diría Camus que solamente hay un único verdadero problema filosófico, y es el problema del suicidio. Es un problema muy duro. Es el problema del suicidio, porque la pregunta sobre el suicidio implica necesariamente establecer o cuestionar si la vida vale la pena vivirla o no. Responder esa pregunta yo creo que es lo fundamental en filosofía, como dice Camus. Y para seguir un poco a Sartre, diría ya como frase colofón, que lo único verdaderamente importante no es necesariamente la vida, sino la libertad. La libertad. O sea, vivir sin libertad no vale la pena. No vale la pena vivir. O sea, no. Es mejor estar muerto libre no se estaría libre que muerto. vivo preso. No necesariamente. Pero yo asumo entonces que haciendo una inferencia simple e inmediata, como dicen los expertos en lógica, Ajá. Deberíamos asumir entonces que usted es partidario del suicidio, siempre y cuando sea por honor o por dignidad. No, eso lo vamos a averiguar ahora mismo. Primero, creo que hay que darle contexto a la cuestión del suicidio. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, es un tema del día a día. O sea, la sociedad contemporánea, el suicidio es frecuente, y las razones por lo que las personas se suicidan muchas veces resultan evidentes, pero en otras ocasiones resultan totalmente imposible de determinar. Resulta imposible de determinar. No sé si recuerdan que en el texto mío, en el libro mío, hay un caso, el de la calumnia, el caso de un pastor que fue calumniado de violar a una niña de 9 años, y fue tanto la presión que recibió, se le metió en la cárcel, se le vejó hasta llegar a ser sodomizado.
Y producto de esta realidad, el hombre parece que no pudo soportar la presión y recurrió al suicidio, lo que llama el suicidio. Ese podría ser considerado una especie de suicidio por honor, ¿verdad que sí? Como hacían los budistas en la guerra de Vietnam, mucha gente que se inmolaban en y los japoneses también. Sí, bueno, pero, los japoneses sí, pero, con el caso de Harakiri. Sí, pero lo primero es contextualizar. ¿A qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando de suicidio? Delimitar esa parte. Bueno, suicidio es un acto de suspensión voluntaria de la vida. De la vida, Cuando es matarse a sí mismo. Cuando usted voluntariamente, porque hay alguna gente que dice se autosuicidó. No, eso es una redundancia. Es una tautología, es una redundancia. Si el individuo se le pone fin, término, por la causa que fuera, a su vida, se asume que esto es un suicidio. Al menos que asumamos también que hay suicidios que son asistidos. Bueno, sí, es el caso de la eutanasia, pero ese es el que menos nos interesaría tratar ahora, ¿verdad? Sino, a mí me parece adecuada la definición que hace San Agustín de que el suicidio es matarse a sí mismo, cuando la persona se mata a sí mismo. Y en este caso, creo que cuando no está presionado necesariamente, es el suicidio auténtico, porque si alguien te presiona, si es por una causa política, por una causa ideológica, eso no se considera suicidio. Siempre va a haber una presión Sí, en el individuo de manera directa o indirecta. Bueno, hay un caso que Camus, en el mito de Sísifo, señala que me parece interesante, y es el caso de un comerciante que se suicidó y investigando le dijeron a Camus, no, lo que pasa es que a él se le murió una niña como de 8 años, hace 5 años que se le murió, y eso, decía la persona, lo minó. O sea, lo minó. Quiere decir que todos sus actos, toda su conducta de ahí en adelante estaban dirigidas por ese acto. Y un día, una noche, precisamente se disparó, precisamente se suicidó. Según define Camus, 5 años después. así es, o sea, cuando nadie estaba esperando eso, cuando todo el mundo pensaba que él había rebasado ya ese problema, sencillamente explotó. Ese es un dato importante que usted acaba de dar. Mire, como plantea Camus, este señor duró aproximadamente 5 años. Se entendía que ya para ese tiempo la causa de ese suicidio no había sido el acontecimiento de la niña. Alguna persona cuando se suicida a otra, a veces le atribuyen a un acontecimiento cercano, Inmediato, sí. el caos o inmediato, el caso del suicidio, pero a veces ese es el evento detonante. El evento formativo está en toda una historia que el individuo viene acumulando de un acontecimiento, y cuando la gota rebosa el vaso es que la persona toma la decisión. Y muchas personas se preguntan ¿por qué? La gente, algunos dicen, el sentido común dice, esa persona que lo tenía todo. La pregunta es si hay un porqué. La pregunta es, ¿hay un porqué? Camus, de alguna manera, responde a la pregunta también cuando dice que el suicidio es un acto que generalmente se le atribuye a fenómenos sociales, a causas sociales, y ustedes los psicólogos son expertos en buscar la explicación de las cosas en las cosas evidentes, lo que se manifiesta socialmente. O en el individuo. Pero claro. Camus dice, y lo dice con mucha razón, yo le pongo caso a eso, lo que él dice, que el suicidio es como la creación de una gran obra de arte que se va construyendo en la intimidad del hombre, en el corazón del hombre, y a veces, y es lo peor de todo esto, del suicidio, que ni el propio suicida se está dando cuenta que se da cuenta de que se está construyendo, de que está trabajando para ese fenómeno. Sí, yo me atrevería a contrarrestar esa posición que ustedes acaban de señalar en Albert Camus, con la posición del gran, pudiéramos decir, del gran exponente de la sociología, Emile Durkheim, que él hace una conceptualización del suicidio a partir de fenómenos sociales. Claro, o sea, el enfoque de Durkheim es diferente, correctamente. O sea, él tiene una obra que se llama El suicidio, escrita en 1897, donde él dice que las sociedades, o sea, los colectivos, suelen sufrir patologías que de alguna manera se reflejan en el individuo, y eso puede dar como consecuencia entonces que desencadene en estados emocionales que lo lleven al individuo